Funciones. Las funciones son fórmulas predefinidas que proporciona el Excel, las cuales ejecutan cálculos utilizando valores especificados que se denominan argumentos en un orden determinado para producir un nuevo valor o un grupo de valores. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples y complejas. La estructura básicamente de una función es que aparece el nombre de la función, abre paréntesis, y enseguida los diversos argumentos o esos valores que nosotros le especificamos a la función, separados de punto y coma entre ellos. Respecto a ese delimitador que separa los argumentos, también es conveniente aclarar que ese se puede personalizar. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar los delimitadores, no solamente como los separadores de los argumentos de la función, sino por ejemplo los delimitadores de el punto decimal, la coma, depende de lo que nosotros queramos. Eso lo podemos hacer en el panel de control a través de una opción que se denomina región, en la cual nosotros tenemos diferentes posibilidades de colocar, por ejemplo, formatos de fecha diferentes, y muy específicamente para lo que nos referimos podemos seleccionar un símbolo decimal, un separador de miles, en fin, definir lo que nosotros queramos en cuanto a delimitadores, partes decimales, etcétera. Todo esto lo podemos hacer a partir del panel de control. Así que cuando nosotros hablemos acerca de los delimitadores, tengamos presente de que ese típicamente será un punto y coma, pero podríamos nosotros configurarlo para colocarlo de otra forma. Esa es básicamente la estructura de las funciones: el nombre que tenga la función, la que nosotros tengamos, paréntesis y los argumentos. Los paréntesis básicamente identifican las funciones y de hecho la diferencian de algo que se denomina nombres. Para tener claro qué es eso, veamos qué son los nombres en las hojas de cálculo. Supongamos lo siguiente: supongamos que tenemos una serie de precios de unos elementos y les queremos calcular el impuesto. El impuesto lo hemos colocado en una celda adicional, simplemente hemos pensado en este caso que sea un 16%. Una forma de calcular el impuesto simplemente sería multiplicar cada una de estas cantidades por el respectivo impuesto, pero podemos utilizar también la estrategia de nombres. Para ello, nosotros vamos, por ejemplo, a donde está ese 16%, damos un clic derecho y seleccionamos definir nombre. En la casilla de nombre le colocamos un nombre, vamos a llamarlo por ejemplo impuesto simplemente, y le damos a aceptar. Entonces esta casillita en adelante se empieza a llamar impuesto. Vemos por ejemplo de que acá ya nos aparece con el nombre impuesto cuando la seleccionamos. Nótese que otras casillas allí aparecía, cuando seleccionamos otro tipo de celda, otra celda diferente que no tenga nombre, aparece la referencia de la celda, pero en este específicamente aparece la palabra impuesto. Y eso es un nombre. Los nombres los podemos aplicar a celdas o rangos y los podemos utilizar en fórmulas. Así, por ejemplo, para calcular este impuesto, lo único que tenemos es que escribir igual el precio que nosotros tenemos, multiplicamos por impuesto, el nombre que acabamos de crear, damos enter y tenemos el impuesto para ese caso específico. Le podemos dar el formato que deseemos. Así nosotros podemos utilizar nombres. Nótese también de paso que impuesto, por ejemplo, en este caso, o sea, un nombre, no llevan los paréntesis que tienen las funciones. Las funciones se identifican claramente porque tienen esos paréntesis. Ahora bien, las funciones pueden tener argumentos o no tener argumentos. Nosotros estamos diciendo de que las funciones dentro de los paréntesis llevan los argumentos, pero hay algunas funciones que no utilizan argumentos. Entonces, por ejemplo, veamos algunas típicas con argumentos. En ellas estamos utilizando algunos parámetros, ¿no? Entonces aquí está por ejemplo la de factorial, la de logaritmo natural, la de entero, y su utilización es simple. Entonces colocamos la función. Entonces por ejemplo en este caso es la función factorial, le damos el argumento, en este caso le estoy diciendo que sea la C27 donde está el 4, y la respuesta es el factorial nos da 24, factorial de 4 nos da 24. Pudimos haber utilizado
en lugar de una referencia podemos haber utilizado el número, eso también lo podemos haber hecho. Entonces, por ejemplo, pudimos haber dicho factorial de 4, en lugar de haber dado factorial de la C27 como teníamos, y obtenemos el mismo resultado. Entonces, nótese que los argumentos pueden ser referencias o pueden ser como tal números constantes, textos, depende de qué función sea. La siguiente función, por ejemplo, la que calcula el logaritmo natural. Entonces aquí tenemos el uso de ella también utilizando la referencia. Entonces el logaritmo natural de 27 es 3.29. Otra, por ejemplo, la función entero, que toma solamente la parte entera de un número. Entonces se la hemos aplicado a este 14.87 que está en la C29 y obtenemos que nos da 14. Estas funciones hacen parte del grupo de funciones que requieren argumentos. Recuérdese, no todas las funciones requieren argumentos y tampoco tenemos aquí una lista de todas las funciones, no, este es apenas una pequeña muestra. Algunas funciones que se utilizan sin argumentos. Por ejemplo, la función hoy, que nos retorna la fecha del sistema, la fecha del día en donde nosotros estamos. La función pi, que nos devuelve el número pi con los decimales que nosotros hayamos especificado por formato. Y la función aleatorio, que nos devuelve números al azar, entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, para utilizar la función hoy, simplemente tenemos que escribir hoy, igual hoy, abre, cierra paréntesis, dentro de los paréntesis no hemos colocado nada, dijimos es una función sin argumentos. La función pi, ocurre lo mismo. La función aleatorio, pues esta función aleatorio no requiere argumentos, entonces nos da un número al azar. Simplemente nosotros al azar entre 0 y 1, simplemente tenemos que escribir el nombre de la función y abre, cierra paréntesis. Pero recuérdese, a diferencia de los nombres, las funciones tienen esos paréntesis donde nosotros colocamos los argumentos.